Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también la presentación y yo les voy a hablar sobre la efectividad de la dieta reducida en FODMAPs en el síndrome de intestino irritable. En un inicio, vamos a ver la introducción a la dieta reducida en FODMAPs. Posteriormente, el papel de los FODMAP en el síndrome de intestino irritable, así como el efecto de la dieta FODMAP sobre los síntomas del síndrome de intestino irritable. Después, la implementación de la dieta FODMAP y ciertos problemas que este tipo de dieta conlleva. Y finalmente, las conclusiones. El acrónimo FODMAP surgió en la Universidad de Monash, Australia, de las iniciales en inglés fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Del lado derecho se muestran algunos ejemplos, los cuales se van a profundizar en el transcurso de la plática. La fructosa va a ser absorbida por el transportador GLUT5, el cual tiene una baja capacidad de absorción, por lo cual se satura. La lactosa va a ser pobremente absorbida en personas con deficiencia de lactasa. Y los fructooligosacáridos no van a poder ser transportados a través del epitelio y el intestino no tiene hidrolasas que los degraden. Los galactoligosacáridos, al igual que los fructooligosacáridos, no van a ser transportados a través del epitelio y más del 90% van a ser fermentados en el colon. Y finalmente, los polioles van a ser absorbidos por difusión pasiva debido a que el intestino carece de un sistema de transporte activo. Todos estos van a tener en común que van a ser fermentados por la microbiota intestinal. En esta diapositiva se muestran los diferentes FODMAPs y en la parte de abajo se muestran unos ejemplos de cada uno de ellos divididos por grupos de alimentos. Los fructanos y los galactanos van a ejercer una función prebiótica. La lactosa no se va a tener intolerancia a la lactosa en más personas con síndrome de intestino irritable que en la población en general. La fructosa en presencia de glucosa se va a poder absorber hasta en un 85%. Y finalmente, los polioles van a pertenecer a la fibra dietética. Este es un punto importante porque en los pacientes con constipación se les suele hacer un incremento de la fibra dietética, la cual no va a ser tolerada en la misma proporción en todos los pacientes. Aquí se muestran algunos ejemplos y dentro del grupo de los fructanos podemos encontrar el trigo y la cebolla. Dentro de los galacto-oligosacáridos encontramos los lácteos y sus derivados, leguminosas y algunas oleaginosas. La lactosa la vamos a encontrar en la leche y sus derivados y la fructosa pues la vamos a encontrar en las frutas. Y los polioles, ya les mencionaba que van a formar parte de la fibra dietética y asimismo los edulcorantes como el manitol, xilitol y sorbitol también van a formar parte de este grupo. Cabe mencionar que hay ciertos alimentos que tienen más de un FODMAP en su contenido, como es el caso, por ejemplo, de la manzana y de la pera, que aparte de tener fructosa, también tienen polioles. Ahora les voy a hablar sobre los FODMAPs y su relación con los síntomas gastrointestinales. Existen diferentes mecanismos por los cuales los FODMAPs van a presentar síntomas. Uno de ellos es la absorción deficiente y la actividad osmótica intraluminal, y el segundo va a ser la fermentación por la microbiota colónica. Si lo vemos de manera esquemática, los FODMAPs se van a fermentar en la luz del intestino por la microbiota, con el consecuente incremento de la producción de gas. Esto a su vez se va a traducir en un aumento de la presión luminal y se van a estimular los receptores del sistema nervioso entérico. Este es un estudio de distensión abdominal por FODMAPs en el cual participaron 16 voluntarios sanos, a los cuales se les dieron 40 gramos de glucosa o de fructosa o 40 gramos de la combinación de estos, y como resultados se obtuvo que la fructosa produjo distensión por agua y la inulina produjo distensión por gas. En el momento en el que el paciente ingiere los FODMAPs, se van a generar modificaciones en el contenido intestinal.
Todo esto va a dar como resultado la generación de metabolitos. Algunos metabolitos van a tener efectos benéficos, los cuales pueden observar en verde, y otros van a tener efectos perjudiciales, los cuales pueden observar en rojo. Todo esto va a generar modificaciones en la permeabilidad intestinal, en la inmunomodulación, alteraciones funcionales en el tránsito intestinal, culminando con la aparición de los síntomas. La microbiota en los pacientes con síndrome de intestino irritable va a ser distinta a la microbiota de los pacientes que van a ser sanos, que van a ser pacientes controles sanos. Este es un estudio publicado en la revista de Gut, en donde se documentó que la composición de la microbiota en los pacientes sometidos a dieta reducida en FODMAPs se va a ver modificada en comparación a los pacientes que tienen una dieta normal. Sin embargo, se desconocen las consecuencias a largo plazo. La dieta reducida en FODMAPs se ha utilizado como maniobra nutricional para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. A continuación, vamos a ver los efectos clínicos. En este metaanálisis, si agrupamos los resultados de estos 4 estudios, podemos observar que el puntaje de severidad de los síntomas de los pacientes que se sometieron a la dieta reducida en FODMAPs se ve disminuido en comparación a los pacientes que no fueron sometidos a dicha dieta. Este es un metaanálisis mucho más reciente. Si observamos los diamantes grandes, podemos darnos cuenta que en el momento en el que se implementó la dieta existió diferencia significativa al momento de someter a los pacientes a la dieta reducida en FODMAPs. Estos son los síntomas individuales más estudiados en el síndrome de intestino irritable: distensión abdominal, dolor abdominal y flatulencia. A continuación vamos a ver la evidencia. Los metaanálisis agruparon el síndrome de intestino irritable como un todo. Sin embargo, si vemos los síntomas de manera individual, en estudios no aleatorizados se ha visto mayor efecto sobre la distensión, y en ensayos clínicos el dolor y la distensión abdominal tuvieron mayor mejoría. Hay que recordar que no todos los estudios son de la misma calidad. Para los que se dediquen a la investigación, faltan estudios en este rubro y que evalúen el apego de manera sistemática. Este es un estudio en donde se administró la dieta reducida en FODMAPs a pacientes con síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede ver que los síntomas que mayor mejoría tuvieron fueron dolor y distensión abdominal. Si bien el resto de los síntomas tuvieron mejoría, no fue en la misma magnitud. Este es otro estudio de síntomas individuales, donde los pacientes sometidos a dieta baja en FODMAPs tuvieron mejoría significativa en múltiples síntomas, como son distensión, borborismo, urgencia y síntomas generales. En este estudio, donde se comparó la dieta reducida en FODMAPs contra una dieta tradicional para el síndrome de intestino irritable, se encontró que en las dos dietas hubo mejoría significativa en los síntomas. Sin embargo, no hubo diferencia significativa entre los grupos. Esto puede deberse a que la dieta tradicional para síndrome de intestino irritable fue demasiado estricta y se suprimieron el consumo de los FODMAPs. Existe una mejoría significativa del hábito intestinal, como lo muestra este estudio, en donde se implementó la dieta reducida en FODMAPs en diferentes enfermedades. Se puede observar que los pacientes con síndrome de intestino irritable tuvieron mejoría en la consistencia de las heces con características normales de acuerdo a la escala de Bristol después de la administración de la dieta reducida en FODMAPs. Este es uno de los pocos estudios en mexicanos. En este estudio se reprodujo parcialmente los resultados obtenidos en otros estudios, ya que dolor, distensión y flatulencia tuvieron mejoría significativa, no así en la consistencia de las heces.
Este es otro estudio en donde se dio seguimiento durante 18 meses a pacientes con dieta reducida en FODMAPs y se puede observar que los 3 síntomas más estudiados en el síndrome de intestino irritable, que son dolor, distensión y flatulencia, tuvieron mejoría significativa. Asimismo, evacuación incompleta y cansancio también tuvieron esa mejoría. Esta gráfica ilustra la importancia de la educación nutricional inmediata. Podemos ver que el grupo 1 que recibió educación nutricional inmediata tuvieron mejoría significativa en los síntomas. Sin embargo, en el grupo 2 que no recibieron esa mejoría hasta los 3 meses, no presentaron mejoría en los síntomas hasta que se les dio la educación nutricional. Este estudio tuvo una duración de 6 meses. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos prácticos de la dieta reducida en FODMAPs. Para poder implementar esta dieta se llevan a cabo 2 fases. La primera fase es la fase de restricción. Esta fase va a tener una duración entre 6 y 8 semanas, en donde se van a restringir de manera estricta todos los alimentos ricos en FODMAPs. En la parte de abajo, nuevamente, les puse algunos ejemplos de los alimentos que se tienen que restringir, divididos por grupos de alimento. Y al término de estas 6 u 8 semanas se va a iniciar la fase de exposición. Esa fase de exposición va a consistir en una reintroducción paulatina de los alimentos restringidos en la etapa anterior. Se deben de elegir aquellos que contengan un solo tipo de FODMAP a la vez. Les voy a recordar que hay ciertos alimentos que tienen más de un solo tipo en su contenido. Para poder hacer la implementación, se tiene que hacer una evaluación médica. Esa evaluación médica la va a hacer el médico gastroenterólogo. Una vez que el médico gastroenterólogo haya emitido el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, se va a proceder a la derivación a un licenciado de nutrición. El nutriólogo va a evaluar la dieta habitual y los síntomas gastrointestinales y posteriormente se va a iniciar con la fase de restricción de las 6 a las 8 semanas. Posteriormente se va a evaluar la adherencia o el apego a la dieta. Y vamos a tener 2 pacientes, los pacientes que van a mejorar con los síntomas y los pacientes que van a tener pobre respuesta a la dieta reducida en FODMAPs. Los pacientes que mejoran con los síntomas, se les va a hacer la reintroducción progresiva de los alimentos con mayor contenido en FODMAPs para poder identificar los desencadenantes dietarios individuales, ya que no todos los alimentos detonan los síntomas en todos los pacientes. Y en los pacientes que tuvieron pobre respuesta a la dieta reducida en FODMAPs, igualmente se va a hacer la reintroducción de los alimentos ricos en FODMAPs, sin embargo, hay que considerar otros desencadenantes. Existen ciertos puntos de corte establecidos para riesgo de síntomas, elaborados por la Autoridad Nacional Australiana de Alimentos. Estos puntos de corte son los siguientes: el consumo de más de 0.5 gramos de fructosa, el exceso de glucosa por cada 100 gramos de alimento, más de 3 gramos de fructosa en una porción promedio independientemente de la cantidad de glucosa y más de 0.2 gramos de fructanos por porción. Entonces, si el paciente llegara a exceder el contenido de estos alimentos, pues obviamente los síntomas se podrían incrementar. Del lado izquierdo se pueden observar los puntos de corte que les mencioné anteriormente y del lado derecho hay una lista de los alimentos ricos en FODMAPs, así como los alimentos bajos en FODMAPs, divididos por grupo de alimento y por su contenido por el contenido de cada FODMAP. Es importante que si al paciente se le va a decir qué alimentos se tienen que restringir en la dieta, también es importante que se le digan qué alimentos sí se pueden consumir para que les sea más fácil poderse apegar al plan de alimentación. No se los voy a leer porque podría ser un poco repetitivo. Hay algunas recomendaciones dietéticas que se tienen que implementar al momento de mandar esta dieta. La fructosa no se debe de mandar libre ni en exceso respecto a la glucosa. La lactosa se va a restringir solamente en pacientes con intolerancia claramente identificada. Se deben de eliminar las leguminosas como tratamiento de primera línea y los alimentos industrializados con fructosa y sorbitol, xilitol, manitol y maltitol también se deberían de restringir.
Hay algunos problemas que están relacionados con esta dieta. Se debe de tener precaución con esta dieta, ya que algunos FODMAPs tienen efectos prebióticos, como se los mencionaba en un inicio. La reducción de sustratos fermentables que llegan al colon podría tener implicaciones adversas en el microambiente intestinal, como en inflamación. Existe potencial de deficiencias en micronutrientes en poblaciones susceptibles y el hecho de que sea una dieta tan restrictiva puede ser que se complique el apego a largo plazo. Durante la dieta FODMAP es importante prevenir deficiencias en grupos vulnerables. Sin embargo, la cantidad de energía en calorías y de macronutrientes no se debe de modificar. La dieta FODMAP va a tener un bajo contenido de calcio, de magnesio, de fósforo, de vitamina B2 y de vitamina A, así como riesgo en la ingesta de hierro y de calcio. Los grupos vulnerables que les comentaba, en donde hay que poner mayor atención, son los niños con síndrome de intestino irritable y las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Después de ver el panorama de la dieta reducida en FODMAPs, podemos concluir que es una alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, que el apego a largo plazo a la dieta baja en FODMAPs es una potencial desventaja y que los efectos a largo plazo de la restricción prolongada de FODMAPs no se conocen. Muchas gracias.